6 y el versículo 6, está hablando aquí Jesús. Pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Cada vez, esto es un punto muy importante, cada vez que Jesús llegó a un momento crítico en su ministerio terrenal, Él pasaba toda la noche en oración. En primer lugar, cuando comenzó su ministerio en Galilea, dice en Marcos 1:35, habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nos da el tiempo y el lugar. Un lugar tranquilo, un lugar a donde no había bullicio y ajetreo, porque durante el día la gente se amasaba alrededor de Jesús. La noche antes de ordenar a los 12 apóstoles, encontramos que Jesús oró. Dice en Lucas 6, 12 y 13, aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte a orar, nuevamente al monte, retirado, y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, dice, oró toda la noche por sus discípulos. Dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles, es decir, enviados. Jesús oró a su Padre toda la noche antes que fuera transfigurado en el monte de la transfiguración, porque Él quería que sus discípulos vieran la gloria que Él iba a tener cuando regresara del cielo en poder y gloria. Quería darles una revelación de que Él era el Mesías y que ellos aceptaran que Él era el Mesías. Dice allí en Lucas 9 y el versículo 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte ¿a qué? A orar. Y todos conocemos lo que sucedió en el Getsemaní. El Señor Jesucristo estaba por ser arrestado, juzgado y últimamente crucificado, y derramó su corazón en oración a su Padre. Dice en Mateo 26 y el versículo 39, pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa. Era la copa de la ira de su propio Padre, porque estaba cargando los pecados del mundo sobre sí. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nos dice también en Mateo 14, el versículo 22 y el versículo 23, y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte. Noten que le gustaba orar mucho en el monte, en un lugar apartado, tranquilo. Subió al monte para orar, ¿cómo? A solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Cuál es el mejor lugar para orar? En un lugar solitario y apartado. ¿Cuál es el mejor tiempo? Después que la gente se acuesta y antes que la gente se levante, porque hay tranquilidad, se puede concentrar mejor, está uno lejos del bullicio. Ahora, para que nuestras oraciones sean aceptables, tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros debemos orarle a Jesús, y tampoco que debemos orarle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración, según Romanos el capítulo 8.
Pero en ninguna parte dice que debemos decir, por favor Espíritu Santo, dame esto, dame lo otro. El Espíritu Santo nos ayuda a orar y a través del ministerio de los ángeles lleva nuestras oraciones al cielo y los ángeles traen las respuestas de parte de Dios. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Noten algunos versículos que dicen claramente esto. Lucas 11, 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego noten lo que dice. ¿Qué padre? ¿El pedido se hace a quién? Al Padre. ¿Qué padre de entre vosotros, si tiene su hijo, le pide pescado, en lugar de pescado le da una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Le pidan a quién? Al Padre. Noten lo que dice Mateo 6, varios versículos. Versículo 6, versículo 8, versículo 9 y versículos 14 y 15. Repetidas veces dice lo mismo. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación. Cuadra con el primer punto que trazamos. Cierra la puerta y ora ¿a quién? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Versículo 8. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, es decir, a los escribas y fariseos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad así. La oración modelo. Padre, ¿qué cosa? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque si perdonáis, versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Y nos perdona porque Jesús intercede ante el Padre por nosotros. Versículo 15, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿A quién debemos dirigir nuestras oraciones? Al Padre. Note lo que dice Juan 17, versículo 11, versículo 20, 21 y 25. Aquí Jesús está orando a su Padre en camino al Getsemaní. Y dice, Padre Santo, guárdalos a los apóstoles en tu nombre que me has dado, para que sean una cosa, así como nosotros lo somos. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿A quién dirigió Jesús su oración sacerdotal? A su Padre, exactamente. En Hebreos 7 y el versículo 25 dice, por esto también puedes salvar por completo a los que por medio de él, ¿por medio de quién? Por medio de Jesús. Pero esto también puede salvar, por esto puede también salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive siempre para interceder por ellos. Es decir, Cristo se para ante el Padre y presenta nuestras oraciones al Padre y mezcla nuestra oración con los méritos de su vida perfecta, y las oraciones resultan fragantes ante el Padre. Otra característica, estamos en la página 112 para los que tienen el manual. Debemos orar con un espíritu humilde y dispuesto a ser instruido. No debemos venir con arrogancia
como el fariseo que oraba consigo mismo. Venimos revelando nuestra gran necesidad. Recuerden que el publicano oraba a distancia. No se atrevía a mirar al cielo. Golpeaba su pecho y decía: ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. Y tiene que ver con la oración, porque dice que ambos están orando. Y luego Jesús da la lección al final de la parábola: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes creen que Dios conoce todas las cosas antes que ocurran? ¿Creen eso? Yo pregunto, ¿sabía Dios todo lo que iba a pasar en este planeta antes de crearlo? Claro que sí. Entonces la gente dice, bueno, si Dios sabía todo lo que iba a ocurrir, ¿para qué orar? Pues vamos a contestar esa pregunta. Salmo 139, 1 al 4 nos dice que Dios sabe todo. Oh Jehová, tú me has examinado y ¿qué? Y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Qué interesante. Dios sabe absolutamente todo. El Señor Jesucristo describió también lo que conoce el Padre. En Mateo 6 y el versículo 8, Jesús dijo: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿para qué pedirle si Él ya sabe? El siguiente párrafo es crucial. La oración es la forma en que manifestamos nuestra absoluta dependencia y confianza en nuestro Padre. A veces Él no contesta inmediatamente nuestras oraciones porque Él sabe que no creceríamos en nuestra confianza con Él. La oración es para nuestro beneficio, no para el beneficio de Dios. ¿Están entendiendo este punto? Dios sabe, pero Dios se deleita cuando nosotros confiamos en Él, crecemos en nuestra relación con el Señor cuando venimos en oración a Él. Otro punto es que debemos evitar la vana repetición en nuestras oraciones. Muchas veces repetimos el nombre de Dios en la oración. El nombre de Dios se debe usar poco. No se debe repetir el nombre de Dios habitualmente en la oración. Escuchen lo que dijo Jesús en Mateo 6, versículos 5, 7 y 8. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. El propósito de la oración no es mostrar nuestro buen manejo del idioma. El propósito no es mostrar nuestra erudición. El propósito es vaciar nuestro corazón ante Dios. Sigue diciendo aquí, versículo 8: por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. El propósito de la oración no es mostrar nuestras habilidades oratorias. Algunas personas que oran repiten incesantemente el nombre de Dios. Debemos evitar usar el nombre de Dios
innecesariamente, no sea que tomemos su nombre en vano. La hermana White dice que la repetición del nombre de Dios sin reverencia y sin respeto, debemos cuidarnos de eso. Tampoco es la oración un medio para mostrar nuestra piedad y nuestra consagración. La oración debe expresar los pensamientos más profundos de ¿dónde? De nuestro corazón, y por esta razón la oración privada y secreta es preferible. Yo pregunto, ¿Satanás puede leer nuestros pensamientos? No. Pero cuando oramos, cuando tenemos una lucha y estamos orando audiblemente, ¿quién está escuchando? Bueno, Dios está escuchando, pero ¿quién más está escuchando? Satanás. Satanás, ya sé cuál es la lucha que tiene. Por ahí le voy a caer. ¿Cómo sabemos que Satanás no es capaz de leer los pensamientos? Les doy un ejemplo. En Daniel el capítulo 2, Nabucodonosor tuvo un sueño y trajo a todos los magos, astrólogos y adivinos para decirle el sueño, y no fueron capaces. ¿Creen ustedes que Satanás hubiera querido decirles cuál era el sueño? Claro que sí, pero no pudo. Satanás, cuando tenemos una lucha tremenda con alguna tentación o algún problema, oremos en la mente, porque Satanás no puede leer nuestra mente. Ahora, debemos orar para que se haga la voluntad de Dios. No podemos exigirle nada a Dios, porque Dios conoce mejor lo que nosotros necesitamos. Ustedes saben que en el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar: sea hecha tu voluntad. Eso es difícil a veces, ¿saben? Tomemos por ejemplo el caso de Juan el Bautista. ¿Sabe que Juan el Bautista tenía como 30 años cuando lo mataron? Tipo que se consumió para introducir al Mesías. Terminó en la cárcel y nunca Jesús lo visitó. Vinieron unos discípulos de Juan el Bautista a Jesús y le dijeron: Juan quiere saber si tú eres el Mesías prometido o si hemos de esperar a otro. Y él había introducido a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora tiene dudas. Y la Biblia dice y la Espíritu de Profecía dice que Jesús le dijo a los dos discípulos de Juan: quédense aquí y observen lo que yo voy a hacer durante este día. Sanó enfermos, echó demonios, resucitó muertos, dice ese día. Y los discípulos de Juan regresaron a la cárcel y dijeron: este hombre sana a los enfermos, este hombre enseña con autoridad, este hombre hasta muertos resucitó. Y en ese momento Juan el Bautista recordó la profecía de Isaías 61, que anunciaba lo que el Mesías iba a hacer. Y él dice: sé que es el Mesías, no entiendo todo, pero lo acepto. Y murió. Lo martirizaron. La sierva de Dios dice que si Juan hubiera podido ver el fin desde el principio, no hubiera escogido ningún otro camino que ese. Podría haber sido fácil para Juan el Bautista decir: Señor, líbrame de la cárcel, por favor no permita que me maten. Hubiera sido fácil. Pero él estaba dispuesto de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y saben lo interesante? La sierva del Señor dice que Juan el Bautista llegó a ser una gran inspiración para los mártires que murieron durante la Edad Media. Recordaron a Juan el Bautista, dijeron: si él fue fiel hasta el fin, hasta el momento de que lo martirizaran, yo también voy a permanecer fiel. Así que cuando oramos, Señor, hágase tu voluntad. No podemos exigirle nada a Dios. En el Getsemaní, Jesús, Mateo 26:39, dijo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús ansiaba ser librado de lo que iba a pasar, pero él dijo: yo no voy a hacer mi voluntad, yo quiero hacer es la voluntad tuya. Así debemos orar nosotros, aun cuando sea súper difícil. En 1 de Juan, el capítulo 5 y el versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo, ¿cómo? Conforme a su voluntad,
Él nos oye. Hágase tu voluntad. Dios conoce el fin desde el principio. Por esta razón, Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Sí o no? De hecho, nosotros no elegiríamos ningún camino diferente al que Él escogió si pudiéramos ver el fin desde el principio. Santiago, el hermano de Jesús, por parte de padre adoptivo, tuvo algo muy interesante que decir en cuanto a orar conforme a la voluntad de Dios. Noten lo que dice Santiago 4 y el versículo 13 hasta el versículo 15. Santiago 4, 13 al 15. Vamos pues ahora a los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Vosotros los que no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Porque sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. A veces decimos, mañana voy a hacer esto y pasado mañana y la otra semana y el año entrante ya tengo planeado el viaje tal y tal. Siempre debemos decir si Dios quiere, porque Dios sabe mejor que nosotros. Aunque encontramos múltiples historias en la Biblia que ilustran la importancia de orar conforme a la voluntad de Dios, consideremos brevemente dos historias de la Biblia. Tenemos la historia de José, una historia viva que ilustra cómo una persona vive conforme a la voluntad de Dios en las peores circunstancias, sin entender lo que está pasando. Ustedes conocen la historia. José, odiado por sus propios hermanos, vendido a Egipto. Y era un buen muchacho. ¿Qué justicia podía haber en eso? José podría haber pensado, yo me porto bien, no soy violento como mis hermanos, ¿y qué recompensa me da el Señor? La recompensa que me da es que voy a parar como esclavo en Egipto. ¿De qué va a servir al Señor? Pero la sierva de Dios dice que en camino a Egipto, José podía ver las tiendas de su padre a la distancia. Y se propuso de que, aunque él no entendía lo que estaba pasando, Dios tenía un plan. Y decidió cooperar con el plan de Dios. Ustedes recuerdan que había tenido 2 sueños. De que sus hermanos y padre y madre se iban a inclinar ante él. Y los hermanos, como dicen los puertorriqueños, se enfogonaron con él. Se pusieron bravísimos. Que nosotros vamos a inclinarnos ante ti. ¡Ja! Ni lo creas. Y cuando lo vendieron a Egipto, dijeron, problema resuelto. Ya esos sueños no se cumplen. Y luego José, por ser fiel en Egipto, va a parar la cárcel por no estar dispuesto a cometer adulterio con la esposa de Potifar. Bueno, podría haber dicho, bueno, soy un buen muchacho, mis hermanos me venden, paro en Egipto, soy un fiel mayordomo de Potifar. ¿Y qué recompensa tengo? Voy a parar a la cárcel. ¿De qué vale servir a Dios? Podría haber pensado eso. Pero Dios tiene un plan. Dios lo puso ahí en la cárcel. Permitió que fuera a la cárcel porque Dios tenía el plan de que conociera al copero y al panadero. Ahí tenía que conocerlos. Dios conoce el fin desde el principio. Y allí, ustedes saben la historia. No voy a alargar la historia, pero porque ustedes la conocen. Encontramos que José interpretó los sueños del panadero. El panadero terminó liquidado en 3 días, pero el copero fue otra vez a servir a Faraón. Y cuando se iba a salir, le dice a José, oye José, oye, acuérdate de mí, mete una buena palabra con el Faraón. Y en ingratitud, el copero se olvidó por 2 años, porque no era tiempo. Porque ahora Dios le da a Faraón 2 sueños, indicando que va a haber 7 años de sequía y 7 años de abundancia. Y
era necesario que José administrara los bienes de Egipto. Cuando no pudieron los expertos del reino interpretarle el sueño a Faraón, o los sueños a Faraón, encontramos que finalmente llega José allá a ser el segundo en Egipto, a ser el primer ministro de Egipto. Y ahora José está diciendo, mirando hacia atrás estoy viendo que Dios tenía un plan. No lo entendía a cada paso, pero Dios tenía un plan. Así que José llega a ser primer ministro de Egipto. Y ya había aprendido a ser buen administrador en la casa de Potifar y en la cárcel. Casi llega a ser el carcelero. Tenía que aprender administración. Dios lo estaba preparando. Él no lo sabía, pero dijo, yo voy a cooperar con el Señor. Y para hacer una larga historia corta, los hermanos vinieron y ¿qué hicieron? Se inclinaron ante él. ¿Por qué Dios permitió que todo esto sucediera? Escuchen bien. El plan de Satanás era matar de hambre a los que iban a ser los antecesores del Mesías. Y José lo entendió. Nota lo que dice Génesis 45, 5 al 7. Yo pregunto, cuando José miró hacia atrás todo lo que había ocurrido, ¿ustedes creen que él hubiera escogido otro camino que ese? No. Porque ahora podía entender lo que Dios había hecho y había cooperado en todo el camino. En Génesis 45, 5 al 7, 3 veces José dice, ahora pues, le dice a sus hermanos, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Primera vez, Dios me mandó para preservar la vida. Luego sigue diciendo en el versículo 6, ya han transcurrido 2 años de hambre en medio de la tierra y todavía quedan 5 años en que no habrá ni siembra ni siega, pero Dios me ha enviado delante de vosotros para preservar posteridad en la tierra y para darlos vida mediante una gran liberación. Dios tenía un plan y José dijo, voy con el plan. Algún día lo voy a entender. Hermanos y hermanas, hay cosas que nos suceden en esta vida que nunca vamos a poder explicar en esta vida. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos fe. Dios no nos dice, trata de explicar todo. Dios dice, ten fe en la forma como yo hago las cosas y algún día cuando entiendas vas a decir, lo hiciste, Señor, como debes haberlo hecho. Ahora también se trata el caso de Ezequías. Este es un caso contrario, de una persona que le rogó a Dios y tanto le rogó que Dios permitió que tuviera lo que él pidió. El caso del rey Ezequías. El rey Ezequías estaba enfermo, en cama, moribundo, estaba a punto de morir. Pero Ezequías no quería morirse. Esto está en 2 Reyes 20. Y por lo tanto le rogó tanto a Dios, ay, déjame vivir, que finalmente Dios dijo, ok, te voy a dar lo que tú quieres. Pero no era su plan. Noten lo que dice 2 Reyes 20 y el versículo 2 y 3. 2 Reyes 20, 2 y 3. Entonces él volvió su cara hacia la pared y oró a Jehová diciendo, oh Jehová, acuérdate por favor de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Ezequías lloró con gran llanto. Fíjese, está orando, Señor. No, tu plan no, el mío. Y saben que en los 15 años que Dios le dio, como dicen los colombianos, la embarró. Porque vinieron los babilonios, le mostró todos los tesoros del templo y más adelante, varios años después, se acordaron de todos los tesoros que habían allí y regresaron los babilonios y saquearon todos los tesoros por querer 15 años extra. Así que debemos sencillamente decirle al Señor, haz tu voluntad, Señor, no mi voluntad. El siguiente punto es, debemos orar con perseverancia. Jesús subrayó la importancia de perseverar y no rendirnos en la parábola de la viuda insistente. Una viuda
que un adversario le quitó todo lo que tenía. Y ella vino al juez para que le hiciera justicia. Y dice que venía y venía y venía y venía. Y finalmente el juez le hizo justicia. Hermanos y hermanas, en el tiempo de angustia que viene, vamos a tener que tener fe en el Señor, persistir en la oración y no rendirnos. Como hizo Jacob, que le dijo al ángel, que no era más ni menos que Jesús, dijo: no te soltaré hasta que tú, ¿qué? Hasta que tú me bendigas. Jesús oró 3 veces en el huerto de Getsemaní, rogando que el Padre, si fuera posible, le quitara la copa del sufrimiento. Pero luego dijo: sea hecha tu voluntad y no la mía. Perseveró en oración. Encontramos en Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 7, la oración perseverante de Jesús en el Getsemaní. Generalmente no leemos el pasaje en Hebreos sobre la oración de Jesús en el Getsemaní, pero fíjense la angustia de Jesús. Dice: habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. No fue oído inmediatamente porque murió. Pero el tercer día Jesús resucitó del sepulcro. El Padre le oyó. A veces Dios demora en responder. A veces pensamos nosotros que cuando oramos Dios tiene que contestar sí o no, pero Dios a veces contesta: espera. No nos gusta esa respuesta de Dios. Espera. Porque vivimos en una sociedad de gratificación inmediata. Lo quiero y lo quiero ya. Pero Dios sabe cuándo es prudente demorar para desarrollar nuestra fe y para cumplir el plan de Él, no el plan nuestro. No debemos dejar ir al Señor hasta que hayamos perseverado en oración. Y lo que pasó con Jacob es una ilustración de lo que pasará con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia final. La sierva del Señor, en el capítulo El conflicto de los siglos, que se titula El tiempo de angustia, dice que el pueblo de Dios que pase por este periodo, aunque Dios no les contesta inmediatamente, Dios está allí y no dejan de orar. Como Jacob, se llama el tiempo de angustia de Jacob. Como Jacob, no soltarán la mano de Dios sin que reciban la seguridad de su presencia, aun cuando no lo sienten. Muchas veces, hermanos y hermanas, no sentimos que Dios nos ha perdonado. Pero debemos creer que Él nos ha perdonado, no porque lo sentimos, sino porque Él lo dice. Los sentimientos no tienen nada que ver. Algunas personas que yo he encontrado dicen: ay, pastor, yo he confesado este pecado vez tras vez, pero no me siento perdonado, no me siento perdonada. Y yo les digo: no le hagas caso a tus sentimientos y tus emociones, porque Satanás puede impactar tus emociones. Cree que te perdonó, porque Él dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Créelo porque lo dice, no porque lo sientes. Eso es vivir por fe. Eso es perseverar en oración. Ahora debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos. El hijo pródigo se arrepintió y también confesó su pecado. Se arrepintió cuando decidió regresar a casa. El amor del Padre lo atrajo. Pero cuando llegó a la casa, lo confesó. Dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando venimos a Dios en oración, tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados y tener la certeza del perdón. Y también estamos obligados a perdonar. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En 1 Juan 1:9, que mencioné hace unos momentos, dice: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David es una ilustración viva de la relación entre el arrepentimiento, la confesión y el perdón. Después de cometer sus graves pecados de adulterio y también asesinato, David se arrepintió y confesó su pecado, como podemos ver en los Salmos 32 y 51. Generalmente leemos el Salmo 51 como el Salmo de penitencia de David, pero el Salmo 32 también describe el arrepentimiento y la confesión de David. Sin embargo, escuchen bien, si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Eso es solemne. Eso lo dice la parábola de los dos deudores. Había un deudor que tenía una deuda tan inmensa que nunca la podía pagar. Y él le dijo al que le debía, dame tiempo y yo pago. Y al que le debía dice, aunque yo te dé 1000 años, tú no puedes pagar esa deuda, es demasiado grande. Y siguió clamando y llorando. Y finalmente, al que le debía esa suma inmensa, se compadeció de él y le dijo, mira, te perdono la deuda. ¡Wow! Dice él, extraordinario. Me perdonaron una deuda que yo nunca podría pagar por mí mismo. Como nosotros tenemos una deuda que nunca podríamos pagar con Dios. ¿Sí o no? Y sale por la puerta y se encuentra con un pobre desdichado que le debe 100 denarios. Siempre una cantidad considerable, pero podía pagarlo en cuotas, como 100 días de trabajo. Pero ¿qué va? Lo consigue y lo agarra por el cuello y lo está ahorcando. Págame lo que me debes. Y el que debe dice, por favor dame tiempo. ¿Qué tiempo ni qué pan caliente? Lo agarra y lo está sacudiendo. Pues resulta que los siervos del que le debía mucho dinero, que representa a los ángeles, que registran nuestras acciones, fueron a donde el amo y le dijeron, ¿sabes lo que hizo ese sinvergüenza? Que tú le perdonaste una deuda que nunca podía él pagar. Salió y consiguió uno que tenía una deuda que le podía pagar y lo estaba ahorcando. Y el amo dice, así es la cosa. Tráiganme a ese individuo acá. Y le revocó el perdón. El Señor Jesucristo dijo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es Mateo 6:12. Y en los versículos 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora escuchen bien. Dios no nos perdona porque nosotros perdonamos. Es decir, nosotros perdonamos y Dios nos perdona. No. Dios nos perdona y el perdón fluye a través de nosotros a otros. No es, yo voy a perdonar a los demás para que Dios me perdone a mí. No. Dios me perdona a mí y por gratitud el perdón de Dios pasa por mí y llega a los demás. A medida que Él me perdona, yo también perdono. Debemos también orar con fe, creyendo que Dios hará lo que prometió. Jesús dio un ejemplo muy clásico de esto. ¿Saben que Jesús, cuando iba a resucitar a Lázaro, antes que lo resucitara, dijo, gracias Padre por haberme oído? Interesante. Antes de resucitarlo dice, Padre, yo sé que me escuchaste. Tú siempre me escuchas. Note lo que dice Santiago 1:5 al 8 sobre la necesidad de orar con fe, con la confianza de que Dios va a contestar nuestra oración conforme a su voluntad. Dice Santiago, y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada.
Pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Cuando oramos, debemos orar con fe, con la certeza de que Dios nos va a responder. Y recuerden, Dios puede decir espera, y Dios puede contestar la oración en una forma que no esperamos. Pero si oramos conforme a su voluntad, debemos conformarnos y saber que Él nos está contestando. También tenemos en Mateo 7, 7 al 11, la gran promesa de los que oran con fe. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Y en Marcos 11, 24 dice: por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y os será hecho. Ahora vamos a la siguiente sección. Cuidado con la presunción. El camino de la fe y el camino de la presunción andan muy cerca uno del otro. ¿Qué es presunción? Presunción es reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Y fe es reclamar las promesas de Dios en obediencia. Noten que Satanás trató de convencer a Jesús que Él se tirara de las almenas del templo. Y le dijo, y Dios promete que te va a proteger, te va a recoger, va a mandar los ángeles para que te recojan. Pero el Padre no le había mandado a Jesús que se tirara. Satanás estaba tentado a Jesús con la presunción, desobedecer a Dios y reclamar la promesa de protección. ¿Están entendiendo? Ahora fíjense, ustedes pueden leer el resto de esto. Nosotros también a veces somos presuntuosos. Por ejemplo, en el caso de rechazar un tratamiento médico, decimos, no, Dios me sana. Cuidado que eso puede ser presunción. O hay algunos cristianos que su religión es manejar serpientes venenosas. Las agarran. Cuidado con eso. Presunción. O posiblemente un alumno que no estudió ni papa, ora y dice, Señor, ayúdame a pasar este examen. Presunción. O un pastor que sale en un viaje y ora y le dice, Señor, por favor, protégeme en este viaje, y luego maneja a 160 kilómetros por hora. Presunción. Reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Eso es presunción. Fe es reclamar las promesas de Dios en obediencia a Él. Noten lo que dice Mateo. Bueno, mejor Santiago primero. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Y encontramos en Mateo 26, 52 al 54, entonces Jesús le dice a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿O piensas que yo no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Por qué no le pidió Jesús 12 legiones de ángeles a su Padre?
porque él sabía que no era el plan. ¿Hubiera sido presunción que Jesús pidiera 12 legiones de ángeles? Hubiera sido presunción. Jesús no fue presuntuoso. Ahora, debemos orar también con acción de gracias. Es común que los seres humanos egoístas pidamos y no demos gracias. Jesús no solo hizo peticiones al Padre, sino que también le agradeció con frecuencia. Mencioné Juan, el capítulo 11 y el versículo 41. Noten Lucas 10 y el versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido esas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Fíjense que Jesús dice: yo te alabo, oh Padre. Noten lo que dice Mateo 15:36. Cuando Jesús elevó la oración para bendecir los panes y los peces, dice: tomó los 7 panes y los pescaditos, y habiendo dado gracias, los partió e iba dando a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. En Lucas 22, 17 al 19, nuevamente, la oración debe no solamente tener peticiones, sino que debe tener agradecimiento a Dios. Dice aquí, cuando se estableció la Santa Cena, luego tomó una copa y habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y ahí tienen entre paréntesis otros textos sobre la importancia de agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. También debemos buscar a Dios con un corazón obediente. Jeremías 29:13, un texto que la mayoría tiene memorizado: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Debemos estar dispuestos de obedecer cuando Dios nos habla. Debemos estar dispuestos de obedecer. Primero de Juan 3:22 dice: y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. ¿Por qué razón? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Salmo 66, 18 y 19. Solamente estoy escogiendo algunos versículos. Dice: si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría ¿qué? Escuchado. Pero de veras, Dios, me has escuchado. Él atendió a la voz de mi oración. Y en Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. Debemos tener la disposición de ser obedientes para que nuestras oraciones sean contestadas. El último punto es que cuando venimos a Dios, venimos siempre en el nombre de Jesús. Cuando nos acercamos al Padre, debemos venir en su nombre, porque nuestra condición pecaminosa no nos permitirá acercarnos al Padre sin un mediador. No podemos venir directamente al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Necesitamos a Jesús como nuestro abogado. Nuestras oraciones deben mezclarse con el incienso fragante de los méritos de Cristo Jesús. Por eso oramos en su nombre y somos aceptos en el amado. El nombre de Jesús es poderoso. Más de 30 veces en el libro de Hechos de los Apóstoles se subraya la importancia del poder del nombre de Jesús. El que tiene el nombre de Jesús, que está bien con Él, tiene poder y autoridad, la autoridad de Él. Venir en el nombre de Jesús significa compartir su autoridad y su poder. Noten Hechos 3, 6 y 7. Pero Pedro le dijo, este es el paralítico: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos. ¿Tiene poder el nombre de Jesús? Sí, tiene gran poder.
Noten Hechos 4, el versículo 5 al 10, versículo 12 y 18. Nuevamente el poder del nombre. Por eso cuando oramos tenemos que venir en el nombre de Jesús. Mucha gente termina la oración y ni siquiera dicen en el nombre de Jesús, amén. No incluyen a Jesús en la oración. Tenemos que hacerlo. Noten lo que dice en el libro de Hechos. Al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas. Y estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote. Y poniéndolos en medio, les interrogaron: ¿con qué poder y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que ha sido como en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús, este hombre está de pie, sano en vuestra presencia, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Busquen la palabra nombre en una concordancia. Van a encontrar que en Hechos constantemente los apóstoles están haciendo obras poderosas en el nombre de Jesús, porque cuando tienen el nombre, tienen la autoridad de Jesús. ¿Ustedes recuerdan que cuando David tuvo su batalla con Goliat? Goliat le dice: ¿cómo es que tú vienes a mí con palos, niñito? ¿Y qué dice David? David dice: tú te crees mucho porque eres más grandulón y porque tienes muchas armas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. ¿Y qué pasó? ¿Será que David tenía buena puntería? ¿O será que tiró la piedra y el Señor la guió a la frente? No sabemos. Pero el punto es que vino en el nombre de Dios, de los ejércitos, y pudo matar a ese gigante. Ahora, cuando yo era colportor, y esto lo digo rápido, lo primero que yo hacía, yo comporté 3 vacaciones cuando era alumno. Visitaba primero al alcalde, al jefe de policía, al superintendente de educación y cualquier otro funcionario importante de la ciudad. Primero en visitar. Luego les mostraba los libros, les expliqué el valor de los libros. Y ellos me ponían su sello y su nombre en el prospecto. Y entonces cuando yo iba a colportar, decía: mire el nombre de quien está aquí. Si lo recomienda el alcalde, tiene que ser bueno ese libro. Si es el superintendente de educación, ese libro tiene que ser bueno. El nombre cuenta. Por eso debemos orar en el nombre de Jesús. Pero cuidado, hermanos y hermanas, en usar mal el nombre, porque la historia de Eliseo nos demuestra que Eliseo maldijo a los muchachos en el nombre del Señor. También puede ser negativo cuando no andamos bien. Así que así debemos orar, como hemos estudiado en esta tarde.